Hay dos manos levantadas. La primera es Jordi Ferrer y Henry Mauricio Reyes. Jordi, tienes la palabra. Hola, buenos días y buenas tardes según cada uno donde esté. Me gustó mucho tanto la exposición, Carlo, como la réplica de Nacho. Os felicito a los dos, me ha parecido tremendamente interesante y efectivamente creo que tanto filósofos del derecho como procesalistas, como seguramente muchos otros juristas que debaten sobre estas cosas, más que debatir, asumen, digamos, acríticamente ciertas posiciones respecto de la necesidad o no de los ADR, y creo que más bien una asunción acrítica de la sustitución del proceso por ADRs deberían conocer estos argumentos. Así que pues he quedado muy satisfecho. Yo quería preguntarte, Carlos, sobre tu opinión respecto del, de la aplicación de los argumentos que has mencionado a la institución del jurado. Eh, Efectivamente, en el debate anglosajón, cuando los autores, y has mencionado alguno, que realizan una defensa del proceso, de la litigación pública, en nombre de la democracia, como un argumento en nombre de la democracia, lo vinculan en cierto modo también con el jurado, en la medida en que es, en particular en Estados Unidos, que no en Inglaterra, el proceso civil también es un proceso con jurado. Aunque después se acaba decidiendo en trial con jurado un ínfimo porcentaje de los casos que van al proceso, que inician el proceso. Pero en cambio, en mi opinión, las cosas están justo al revés. Están justo al revés. Hay dos elementos que digamos, en continuación del argumento que tú también mencionaste, que algún día escribimos respecto eh, del valor del proceso, que es el valor del derecho. Y por tanto es el valor de la igualdad formal, en la medida en que es un conflicto decidido a través de reglas generales. Bien, pues si es este, y creo que este además es el valor que lo vincula también con la democracia, en la medida en que las reglas generales sean decididas por instituciones democráticas, si es este el valor, me parece que tenemos buenos argumentos no para considerar que el jurado no es un mecanismo adicional en favor de la democracia, sino hacerle una objeción democrática al jurado. ¿Por qué cosas? Primero, por la idea de que el jurado puede, incluso tanto en el procedimiento norteamericano como en el inglés para el penal, en el norteamericano para el civil y para el penal, puede objetar la equity de la solución prevista por el derecho y proponer una solución distinta. Lo que quiere decir, el jurado tiene también la competencia de excepcionar la regla general. Y esto por unos señores y señoras elegidos de un modo no democrático. Y que evidentemente, por más que se consideren pares, no tiene una fundamentación democrática esa elección, ni una representatividad de la sociedad, etcétera, etcétera. Primer punto. Segundo punto, no motiva. Y en la medida en que el jurado no motiva, tampoco también se pierde el argumento de la publicidad y de la fundamentación de la solución. Argumento que era precisamente un argumento favorable al litigio público en contra de los ADR. No se trata solo de que el proceso haya sido realizado en sesión pública,
No se trata solo de que la decisión sea pública, se trata sobre todo de que la fundamentación de la decisión sea pública. Pero eso exige motivación. Y el jurado, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, no motiva. En algunas otras latitudes, incluso en España, que se ha puesto en general como ejemplo en el debate sobre todo digamos, el debate de derechos humanos en materia de motivación de los jurados, el jurado español en penal, otra vez, no en civil, que no existe, tiene una cierta mínima exigencia de motivación a medida que tiene que contestar a toda una serie de preguntas sobre su veredicto. Esto a mí no me parece que sea exactamente una motivación, pero al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha parecido suficiente, ¿no? Pero en el caso inglés y norteamericano no motivan en absoluto. Entonces, me parece que los argumentos que has dado en favor de la litigación pública, los argumentos democráticos en favor de la litigación pública, son mutatis mutandis aplicables al jurado y, por tanto, en contra de lo que sostienen los autores norteamericanos que ven cierta unión entre litigación pública y jurado, me parece que habría que argumentar todo lo contrario. Y por tanto mostrar que no solo estamos interesados en una litigación pública, sino en una litigación pública con motivación y una litigación pública, sobre todo, con justificación de la aplicación al caso particular de las reglas generales, lo que me parece difícilmente realizable en juicios por jurado. Como el debate sobre el jurado cada vez está más en boga también en muchos países de nuestro entorno cultural, me parece este también un tema importante a sacar. Es colateral a tu argumento, pero quería saber tu opinión al respecto. Y Y muchas gracias y felicidades de nuevo. gracias, Jordi. Vamos a acumular la pregunta de Jordi con la de Henry. Henry, tienes la palabra. Muchas gracias, muy amable. Carlos, muy bueno tu artículo, me gustó mucho, la verdad. A mí me surge pues la siguiente pregunta, ¿no? Y es que yo creo que se puede distinguir entre conflictos privados y conflictos públicos, así como el foro donde mejor se van a solucionar, ¿no? Pues te presento un caso. Piensa en una clase, ¿sí? Dos estudiantes, Juan se para y alega en contra de Pedro y le dice, te metiste con mi pareja. Muy bien. Y hay una primera forma de solucionar, ¿no? Entonces, eh, pelean de viva voz. La segunda se van a los puños. Muy bien. Tenemos un segundo escenario en esta clase, pero en temas de política se discute si el mejor candidato en las elecciones de Estados Unidos es Biden o Trump, ¿sí? Y la misma situación. En la parte A se van a los gritos, en la parte B eh, se van a los puños y para ambos casos tenemos una respuesta por parte del profesor, ¿sí? Entonces el profesor frente a la primera situación les dice, pues los seres humanos son libres y es indiferente con quién está una persona u otra. Muy bien, esto es decisión de cada quien. Y frente a la segunda situación, el profesor dice algo como los pueblos pueden elegir a sus gobernantes de forma libre y la democracia arrojará quién es el mejor candidato, ¿no? Si bien esta solución que es del profesor que es razonable y racional, si uno dice, bueno, esto es importante, pues yo creo que la situación uno, la pelea de Juan y de Pedro por su pareja, no tenía nada que ver con la clase, ¿sí? No teníamos por qué escuchar este conflicto. Muy bien. Entonces, yo creo que lo que hace un conflicto público, lo distingue de un conflicto privado, es la decisión de las personas de acceder a la administración de justicia. Sí, esta decisión es lo que lo caracteriza como un conflicto de carácter público. Muy bien. Cuando tú argumentas de esta forma, y creo que diste un poco la respuesta cuando comentaste o respondiste al comentario del profesor Ignacio, ¿sí? ¿Cuándo crees tú que hay conflictos públicos? ¿Cuál es la característica que determina que un conflicto sea público? ¿Sí? ¿Cuáles lo son y cuándo se establecería esto? Porque si uno alega en contra de los ADR, parece que está alegando también en contra de la definición voluntaria de lo que es un conflicto público.
Gracias. Gracias, Henry. Carlos. Bueno, primero, muchas gracias, Jordi, por las palabras y me alegra mucho que te haya gustado el paper y la discusión. Y creo que tú pones un problema muy, muy americano, yo diría, es un problema muy estadounidense, porque tienen sus particularidades y tal. Y yo he pensado un poco esta cosa, no en los términos que tú los planteas, y he hablado también con Marco Segatti, que no sé si es entre los participantes, pero sí que estoy bastante seguro que va a decir algo sobre eso. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los jurados, ¿no? Y del rol de los jurados en la democracia. Y hay un artículo que parece un título así, ¿no? Vanishing Trial, Vanishing Juries and Vanishing Democracy. Así, Vanishing Trial es el fenómeno por lo cual el proceso es como la excepción y no la regla, ¿no? Ese desaparece el trial, desaparece la juría civil también, que ya ha desaparecido, pero ya está, y desaparece las democracias. Y creo que la solución para explicar es que los teóricos de la justicia civil tienen conceptos de democracia totalmente diferentes a segunda de cómo lo usan y a segunda de los contextos en que lo usan, y también la democracia, sin otras especificaciones, puede llevar a resultados totalmente diferentes. ¿Sí? Así, ya, por ejemplo, yo he escrito el artículo con Marco, ¿no? De Kerry Menkel Meadow, que en un artículo dice a quién apartenece la disputa. ¿Mm? Y él dice, apartenece a las partes. Cualquier disputa apartenece en primer lugar a las partes involucradas en las disputas. Y justifica todo el artículo con la democracia. Dice, y esa es la sola justificación, es la democracia. Así que vivimos una democracia, las disputas tienen que pertenecer a las partes. Alexandra Lahav dice, el proceso, las disputas no pertenecen a las partes. Las disputas pertenecen al público, porque el valor es público, el regulation through litigation, producir precedentes, y dice, y esta es la democracia. Entonces, dos democracias diferentes conllevan a una oposición radical. ¿Por qué? Porque una, Karen Menkel Meadow, que justifica los adhieres con las democracias, habla de democracias como autogobierno. Por otro lado, Lahav habla de democracia como participación. La que tú hablas de democracia como la exigencia de la motivación que sea pública, que sea hecha por el derecho, es la democracia representativa. Entonces, yo me la explico un poco así, y esa es una respuesta muy superficial, pero creo que hay estas tres definiciones de democracias, que todas las tres entran en cualquier forma en la justicia civil. Democracia como participación es la juría, es el jurado. Los americanos, de lo que he leído, de lo que he visto, son muy, muy ligados a estas cosas, ¿no? Que también gente del pueblo, ¿por qué? ¿Por qué son tan ligados a la juría? Porque la juría es ligada a los daños punitivos. Y eso es un poco una explicación que puede tener un sentido. Los daños punitivos, cuando hay, que yo sé, un litigio entre una parte débil, un consumidor, y una grande empresa, las películas cinematográficas, ¿no? de Estados Unidos lo han demostrado, los jurados, que es parte del pueblo, así que otorga daños punitivos usualmente a las empresas. Entonces, eso es un poco para reequilibrar llevar una justicia social entre, ¿no?, la administración del derecho, de la justicia, de la administración. Pero esa es la noción de la democracia como representación, como representativa. Esa es otra noción que puede conllevar a resultados opuestos. Yo un poco me lo explico así. Entonces, cuando los estudiosos hablan de eso, tienen nociones diferentes. Y hay que clarificar, porque hablan de democracia en general. Entonces hay que clarificar a qué democracia te refieres. ¿A cuál aspecto de la democracia? Es una palabra un poco vaga, democracia. Puede justificar cosas diferentes.
Y la pregunta de Henry, es que es una pregunta que sí ya me han hecho en la cátedra de cultura jurídica la primera vez que algo muy parecido, que he presentado el trabajo el año pasado, eh, y, y que me hace pensar que es un conflicto. Así, ¿cuándo empieza un conflicto? Yo en mi día resuelvo sin ir a la corte 10 conflictos al menos. Cuando estoy por la calle y camino y alguien camina a mi lado, yo es un conflicto, lo llevo a la corte. Claro que no. Entonces, un conflicto, como tú dices, empieza cuando yo decido que merece ser llevado a la corte. Y es ahí que cuando hay obstáculos, dificultades y tal, empieza el problema, ¿no? Cuando yo decido que ese es un conflicto, es público, lo deciden las partes cuando es público. Es claro que si las partes no quieren ir a la corte y quieren resolver un conflicto, cualquier conflicto, de los más pequeños, ¿no? Conflictos entre hermanos que no de día cada día pasan, pues no es un conflicto público. El conflicto público empieza cuando las partes deciden que es público. Y en un mundo ideal no tendría que tener obstáculos, pero eso llevaría a otros problemas. Sobre el conflicto público o privado, hay bueno, un pensador muy importante por el derecho procesal civil que fue Franz Klein. Franz Klein es especialista del siglo pasado, 2 siglos pasados, y él decía, la controversia entre privados es un social Übel, o sea, un asunto social. Y Alexandra Lahav dice algo muy parecido. Dice, la controversia es un tear apart, o sea, como una herida. Cualquier controversia entre privados es una herida en el tejido social. Mm. Son posiciones muy radicales, pero sí que empieza cuando yo quiero ir a la corte. Y eso es cuando lo hago público. Ok, Carlos, antes de darle la palabra a Marco Segatti, que en efecto ha pedido la palabra, como dijiste, te transmito una pregunta de Bruno Tapia, que te pregunta si los punitive damages podrían ser una institución que permita introducir el sistema de jurado a los sistemas de civil law. Supongo que en aras a reforzar este aspecto público del proceso. Y ahora sí, Marco, si puedes hacer tu... Sí, hola a todos. Hola. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, ok. Bien, hemos hablado con Carlos muchas veces, entonces voy simplemente a repetir unas de mis observaciones para hacer público nuestro desacuerdo o desacuerdos. No, la cuestión de que quería hablar ahora es es decir, esta idea que existe una retórica de guerra en contra de la justicia civil pública y a favor de la justicia civil privada. Esto no estoy tan seguro que se pueda hablar de una y una sola retórica, de la manera en que se pueda construir argumentos únicos para todos los casos. Ejemplos. Sí hay una guerra en contra de la justicia civil pública en las últimas décadas en los Estados Unidos, pero esta es una guerra en contra de unos derechos específicos, como derechos de las mujeres, derechos de minorías raciales y no solo, derechos de los trabajadores, que se ganaron en las décadas antes por la justicia civil pública. Y entonces es una guerra muy específica en contra de derechos muy específicos. Por otro lado, tenemos en Inglaterra un movimiento a favor de
los ADR, pero este movimiento ha empezado exactamente reconociendo el valor público de la justicia civil a partir de las reformas del final de los años 90, que incrementan los poderes de los jueces, por ejemplo, y los poderes públicos de los jueces, y en los así llamados overriding objectives reconocen como objetivo de la justicia civil objetivos públicos, claramente objetivos públicos. Y después tenemos, simplemente como 3 ejemplos que conozco un poco mejor de otras situaciones, el caso italiano, donde no se han ganado los derechos que se han ganado. Yo veo favorablemente, pero esto no es esencial por el argumento, a través de la justicia civil pública. Y entonces el movimiento contra la justicia civil pública no es un movimiento específicamente en contra de derechos ganados, como en los Estados Unidos, y donde tenemos quizás un problema de distribución de los costes públicos. Es decir, tenemos gastos por las Cortes de Casación que no se justifican respecto a los recursos públicos que invertimos en general en la administración de la justicia en otros lugares. Entonces, cada una de esas guerras en contra de la justicia civil pública quizás pueden ser criticadas, pero de manera diferente. Son formas de cambio de la manera en que en una sociedad se administran los conflictos civiles muy, muy diferentes. Entonces, como he dicho, la retórica no me parece tan una retórica única. Respecto a los jurados, estoy perfectamente de acuerdo con Jordi. Es decir, sí, me parece que hay argumentos a partir de valores democráticos que los jurados no es una gran idea. Claramente el valor en los Estados Unidos depende que es un derecho constitucional, entonces no veo la posibilidad de cambiar esta cosa muy pronto en los Estados Unidos. Bien. Adelante, Carlos. Gracias a Bruno y Marco, con contexto a Bruno Tapia, y no pienso, aunque sea los punitive damages han conocido un desarrollo muy importante en Estados Unidos, porque hay algunas sentencias de la Corte de Casación que ha reconocido sentencias extranjeras que condenan a las partes a daños punitivos que se pueden reconocer en Italia y seguir en Italia. Y hay varias normas legislativas del derecho privado y del derecho procesal, sobre todo del derecho procesal, que se acercan muchos a los daños punitivos, pero nuestro sistema culturalmente no puede de ninguna manera soportar un jurado civil, es algo muy extraño a nuestra tradición, pero sí daños punitivos, sí punitive damages, y no siempre con un límite, ¿no? Un límite del juez. El juez puede decidir sin límites. El artículo, tengo varios artículos en mente, pero si esas preguntas, y creo que los daños punitivos van a ser sí o sí en civil algo que ahora o después o luego tendremos, y era parte de nuestra tradición. Y comento a Marco también, y agradezco por su comentario sobre la retórica de guerra. Es verdad que esta retórica es más fuera de la academia que dentro de la academia. Fuera de la academia hay los abogados, los jueces mismos, los políticos, los legisladores, lawmakers, todos dicen un poco, mira cuánto
cuánto es positivo ir fuera de la corte. Y eso es un poco el sistema mismo, ¿no? Es el legislador mismo que dice no, bargain around the rule, no tomar la norma en serio, no tomarla muy en serio, ¿eh? Si se puede negociar, que lo hace, que lo haga, ¿no? Que es mejor. En la academia un po' meno hay esta retórica en Estados Unidos, ¿eh? Es verdad. Lo que tú te refieres, que es muy conectada a un particular movimiento, el movimiento de los derechos otorgados por las cortes del Civil Rights Movement. Es el artículo de Owen Fitz, pero que yo sepa es solo Owen Fitz que hace un poco esta conexión política, o sea, el proceso civil público es importante porque políticamente los jueces han el movimiento Civil Rights Injunction, Structural Injunctions, los órdenes estructurales, Brown versus Board of Education, las escuelas, las prisiones, los hospitales, ¿no? Los jueces que han dicho sí, tiene que conformarse a las decisiones constitucionales, ¿no? Los jueces que han transformado la sociedad. Pero hay otros autores que no hacen este paralelismo, como Judith Resnik. Habla realmente, ¿no? de un valor del proceso que va más allá de otorgar derechos a la minoranza, como la desegregación racial y tal. Y sobre la Inglaterra, que tú has hecho referencia, ¿no? A las reformas de los años 90, la reforma de Lord Wolfe, donde es muy claro los overriding objectives que tú has mencionado y reconoce muy claramente que el valor público del proceso civil. Y eso es así. Para que el valor público del proceso sea reconocido, se reconozca y se pueda fortalecer, hay que disminuir casos. Entonces yo lo tengo muy claro eso. Y los ADRs son necesarios. O sea, los ADRs son los compañeros ideales de un pensamiento que cree que el proceso civil es público. Hay que decidir cuál caso sí y cuál caso no. Ese es el punto que me parece a un cierto punto, un punto que no se puede solucionar. No se puede solucionar, no se puede decir este caso sí, este caso no. Y ese es lo que es grave, es que es dejado totalmente al caso cuál asunto llegan a la corte y cuál asunto no. No hay una manera de seleccionarlo o de direccionarlos. ¿Por qué? Porque hay la norma que dice todos tienen el derecho a ir a los tribunales y ya está. Y ese es el punto. Entonces las cosas quedan así. Es un problema que no se puede solucionar. Pero sí, estoy de acuerdo con el hecho que para fortalecer el aspecto público del proceso hay que disminuir casos que llegan a la corte. Y eso es matemático. Entonces, lo tengo claro, sí. Gracias. Gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a Jorge Vaquerizo, te transmito una pregunta de Edgar Aguilera. Te pregunta Edgar si estarías de acuerdo en que para matizar la crítica a los ADR podríamos no considerarlos a todos dentro del mismo paquete, sino más bien distinguir entre aquellos ADR en los que las normas jurídicas son irrelevantes o no lo son tanto para hallar la solución a la controversia, y aquellos más próximos a la aplicación del derecho, dirigiendo la crítica, sobre todo la preocupación por la certeza jurídica, a los primeros. Ahora sí, Jorge, puedes comunicar tu pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, se te escucha. Perfecto. Hola, Carlos, muchas gracias por la presentación. Aprovecho que Edgar también ha hecho una pregunta que yo quería hacer para hacer una bisagra con 4 comentarios, el primero de los cuales justamente tiene que ver con esto último que acaba de leer Alex. Efectivamente, yo creo que no todos los ADR comparten las mismas características y la crítica que tú haces en tu paper está dirigida, creo, centralmente a la negociación y a la mediación. No así a otro tipo de ADRs como por ejemplo el arbitraje. Claramente me parece que en el arbitraje toda la crítica desarrollada en el paper y expuesta en tu presentación sería
de poco recibo, de no buen recibimiento. Y digamos, en este sentido, uno podría tener una lectura caritativa con tu trabajo, que entiendo que ya está incluso publicado, pero sería importante que para una siguiente elaboración del mismo, para un siguiente desarrollo, o lo que quieras hacer con este trabajo, tengas digamos, una especie de invitación a moderar un poco esa manera de referirte de manera general a los ADR. Y me refiero específicamente que hay frases que son bastante generales. Por ejemplo, todo se centra en las necesidades individuales y personales de los litigantes. Esto no es así en el arbitraje, por ejemplo. Las partes pueden elegir lo que más les conviene y no lo que haya sido elegido por el legislador. Tampoco es así, y ahí no solamente en el arbitraje, sino que incluso, por ejemplo, en la mediación, recordando, por cierto, que la mediación, siendo también un ADR y por lo tanto un mecanismo alternativo de solución de conflictos, presupone un conflicto, y las partes no pueden convenir todo lo que tuvieran precisamente porque hay un conflicto de por medio, si no simplemente hubiera un acuerdo prejudicial y ya está. Pero no solamente me refiero a este punto, sino que además hay materias que no son transigibles, de acuerdo con la ley. O sea, materias que no pueden ser sometidas a ningún tipo de encauzamiento a través de un ADR, sino que necesariamente tienen que ser encauzadas a través de un proceso judicial. Con lo cual, hay ciertas aseveraciones como estas que he leído, otras como las partes pueden construir su decisión independientemente del derecho. Esto creo que ameritaría un poco de relajamiento en la manera de la formulación y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de ADR. Mi segundo comentario va también en el mismo tono, creo que va conectado esto con algo que te decía Marco Segatti. Tú al menos en el paper, o por lo menos en la versión en castellano, hablas de esta retórica de guerra, pars destruens, una especie de discurso que tendría como finalidad el desmantelamiento, cito, desmantelamiento de un sistema de justicia civil. Y esto también parece una exageración en el sentido en que el discurso que usualmente se lee en la promoción de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos son la alternancia de un sistema a otro, o el uso de los procesos litigiosos como un mecanismo de última ratio, o la evacuación de los múltiples casos que no son resueltos en los tribunales justamente mediante los ADR como mecanismo de ayuda, o cosas por el estilo, pero no una retórica de destrucción como aparece en el paper. Y es verdad que tú en tu presentación has dicho algo más bien distinto, algo que trata de poner un poco de paño frío, pero incluso antes de tomar la palabra habías dicho los ADR son los compañeros ideales del proceso. Bueno, pero eso en el paper no está así para nada, está la idea opuesta. Tercer comentario, en una parte también de exageración en tu paper dices los ADR no son mecanismos alternativos al proceso, sino radicalmente alternativos al derecho. Y en otra parte creo que te refieres a esta circunstancia como una huida del derecho o cosas, o algo por el estilo. Y esto también puede ser controvertido en el sentido que es el mismo derecho a través de normas legales e incluso en algunos casos constitucionales las que reconocen y promueven el uso de los mecanismos alternativos al proceso ordinario, con lo cual hablar digamos, de una huida del derecho o de un mecanismo radicalmente alternativo al derecho, cuando es el propio derecho el que lo contempla, incluso lo promueve en ciertos casos. Por cierto, por ejemplo, la Constitución de Ecuador en el artículo 190 justamente promueve los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materias que sean transigibles, por cierto. Entonces esto también me llevaría a pensar que ahí se podría rebajar ese tono un tanto exagerado de lo que has dicho. Y mi último comentario tiene que ver con una reconstrucción que me parece rara, por decirlo menos, que es la de atribuirle a ese discurso, a esa retórica acerca de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la idea de que hay algo así como una superioridad moral de los ADR. Esto de la superioridad moral o de que los ADR brindan una justicia moralmente superior a la que brinda el proceso, no aparece en ninguna cita particular, y más bien yo diría que es una idea bastante rara. Yo diría que desde un punto de vista cualitativo, porque a ese punto es al que te refieres en esa parte del trabajo, desde un punto de vista cualitativo lo que ese discurso o discursos distintos acerca de la promoción de los ADR lo que dicen es que este tipo de mecanismos alternativos son más eficientes. Y dicho sea de paso, la eficiencia, que tú lo ubicas como un criterio cuantitativo, porque haces la diferencia entre criterios cuantitativos y criterios cualitativos,
La eficiencia yo creo que más bien hace relación con este punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Pero aun cuando esté equivocado en esta última apreciación, diría que esta reconstrucción de los autores como proponiendo una superioridad moral, yo nunca la he escuchado, no la he leído, quise consultarla a través de las notas al pie de tu trabajo y no lo pude hacer, por un último comentario que voy a hacer y con esto me callo, que es también una crítica constructiva, en el sentido en que tu trabajo, en la abrumadora mayoría, contiene citas donde solamente especificas el año, pero nunca la página. Con lo cual da lo mismo, digamos, que cites el año, porque igual el año estaba especificado en la lista de referencias bibliográficas del final. Y, digamos, es bastante difícil ir a un autor y leerse todo el libro sin saber dónde específicamente te has referido a eso que estás citando. Así que estos son mis comentarios, Carlos, y nada, muchas gracias. Gracias, Jorge. Te ruego brevedad, Carlos, en la respuesta. Hay, por último, 2 palabras pedidas, que son las de Diego Papayanis y Esteban Pereira. Y yo comento brevemente sobre uno de los puntos de Edgar y Jorge, y después voy a comentar brevemente los otros puntos de Jorge. Pero supongo que llegaste un poco en retraso. No, es broma, es broma, Edgar y Jorge, porque la primera parte de la conferencia era, la primera parte he dicho claramente la diferencia entre arbitraje y ADR, y a partir de ahora no voy a hablar del arbitraje, sino de las ADRs, y he hecho la diferencia entre medios autónomos y heterónomos, y que las cosas que iba a decir solo se aplicaban a los ADRs, a los medios autónomos, o sea, a los medios donde las partes pueden negociar sin que el tercero ejercita poderes autoritativos, ¿no? Y entonces, y esa es una crítica que me han hecho un montón de veces, y ahora antes de empezar a hablar, digo muy claro, vale, el arbitraje se queda fuera de este discurso porque el arbitraje es mucho más parecido. Y de hecho en el texto inglés lo digo. No sé si leíste el texto inglés, pero sí que hay una cita muy, muy grande donde hago esta diferencia entre medios autónomos y heterónomos. Claramente el arbitraje aplica el derecho, el árbitro es un juez a todos los efectos, sino no a los efectos ejecutivos. O sea, el poder se queda en las manos del Estado, el poder de ejecutar, el poder de la fuerza coercitiva es un poder del Estado. Pero por todos los demás, el arbitraje es una jurisdicción. Entonces, sí, el derecho es súper relevante. En el arbitraje, el derecho es relevantísimo. Aunque se hagan distinciones en el arbitraje también, porque hay arbitraje donde el derecho no es tan relevante. En Italia hablamos de arbitrato irrituale, o sea, un arbitrato de natura solamente contractual, no jurisdiccional y tal. Pero normalmente los arbitrajes, la arbitraje internacional, aplica el derecho, coincido, y la diferencia muy, muy clara, y la he hecho al principio. Sobre la mediación, efectivamente has dicho cosas que me gustan y me hacen mucho, mucho pensar, y te agradezco por eso, ¿no? ¿Por qué? Has dicho que la mediación, todavía creo que tú has leído el texto en español. ¿Por qué? Porque una de las críticas de los referees fueran esta, en el texto de inglés. Bueno, no es así porque hay muchas materias que no se pueden mediar. ¿No? El derecho es súper relevante en muchas materias. Ya lo sé, es así, es verdad, el derecho queda siendo muy, muy relevante. De hecho, se habla de mediar a las sombras de las leyes. La ley todavía existe. Pero sí, incluso en las materias donde se puede mediar, y son la mayoría, por cierto, la mayoría, se puede ir más allá del derecho. Yendo más allá del derecho ya no es aplicar el derecho. Ya está. Entonces sí que la mediación esta contrariedad al derecho. Tal vez lo he dicho un poco, ¿no? Alternativa al derecho. Lo he dicho con un poco de radicalidad, ciertamente, pero quisiera que mi punto quedaba muy claro. O sea que cuando tú puedas bargain around the rule, significa que ya la rule no es cogente. Ya la rule no es la que el legislador había escrito. Y quizá por razón la había escrita el legislador la ley así. Tal vez por razones públicas.
O sea, el derecho privado, y ese es un punto también que se puede abrir y quisiera discutir porque es algo que se conecta mucho a mi idea. Es que el derecho privado se llama privado, pero el derecho privado es público. Hay un debate enorme, como los privatistas saben, sobre la dimensión pública del derecho privado. Pero sí que esta discusión hay. Entonces, es como que hay una privatización del derecho privado. También el derecho privado se privatiza. Sobre el hecho que el derecho mismo que dice puede negociar sobre el derecho. Entonces, es respetar el derecho, negociar. Sí, es un poco o sea, un círculo, el derecho mismo que contempla que se puede negociar el derecho. Seguramente es así. Sobre la superioridad moral de los ADR, tal vez no queda muy clara las citas de esos autores, pero sí que hay autores de la Transformative Mediation, Joseph Folger, Estados Unidos, donde todos los escritos todos los papers que han escrito es sobre esta superioridad psicológica, existencial también. Hablan de la transformative porque tiene este potencial existencial de las personas, de sacar fuera de ellas todo lo que, de construir su vida sin los obstáculos de las leyes, ¿no? Leyendo este paper emerge muy claramente tal vez no lo dicen abiertamente, no hablan de superioridad moral, pero creo que se pueda plantear así. Entonces, no, ese comentario es muy interesante, es muy relevante. Sobre las citas en el texto español, creo que lo que he enviado es un borrador que, bueno, tiene que ser publicado la semana que viene y, bueno, lo notaré. Lo voy a corregir porque si es así, sí, claro, no se puede leer todo el libro, hay que referirte a la página. Entonces, gracias. Gracias, Carlos. Ahora tendrá la palabra Diego, finalmente Esteban, y yo quiero añadir algo, no más que brevemente a lo que hizo referencia Jorge, y es siquiera sobre esta expresión de salir del derecho, como una huida del derecho. Me preguntaba, mientras leía el paper, si era posible, factible esa salida del derecho, porque afirmar esto sería algo así como negarle la juridicidad a esa solución a la que se llega a través del ADR, por una parte. Y segundo, también sería algo así como negarle la falibilidad de los acuerdos a los que se llegan, suponiendo que todos son acuerdos, a través de los ADR, ¿sí? Porque el hecho de que sean falibles o que puedan ser incumplidos nos remite también al juez finalmente en alguna instancia. Entonces, siquiera el carácter factible de esa expresión. Era esto nomás brevemente, ahora sí Diego y Esteban finalmente. Gracias, muchas gracias Carlos, muchas gracias Nacho también por la réplica. Me ha gustado mucho todo el debate. Son muchas cosas que tendría para discutir, pero voy a señalar rápidamente algunos puntos. Creo que en la exposición has matizado más algunas tesis que en el texto son un poco tal vez fuertes, ¿no? Y esto a raíz de la respuesta de Nacho se notó, ¿no? Pero aún así creo que hay cosas que deberían enfatizarse más, como por ejemplo la idea de que las partes negocian a la sombra del derecho, ¿no? Citando a Kornhauser y algún otro autor. Esto creo que es de la máxima relevancia. ¿Por qué es relevante? Porque la idea de que si pasamos a métodos de resolución alternativos, perdemos la certeza del derecho, ¿no? La posibilidad de que los tribunales se vayan pronunciando, etcétera, depende de que el derecho sea irrelevante en las negociaciones. Y esto no es así, ¿no? Al matizar la idea, esto no es así. Las partes tienen en cuenta cuál es el valor de reserva, el que les da el proceso judicial. Y no es solo un dato entre más, es el dato fundamental de la negociación. ¿Qué puedo obtener por vía judicial y qué voy a obtener en esta negociación, ¿no?
Si esto es así, no todas las negociaciones tendrán éxito, es decir, los tribunales se seguirán pronunciando sobre algunas cuestiones, pero más que nada, el derecho está vigente en la medida en que las partes tengan expectativas más o menos encontradas, no encontradas como en choque, sino coincidentes respecto de cuál es el proceso judicial. Eso también está probado, que si no hay ninguna coincidencia sobre las expectativas de lo que dirá el tribunal, las partes no pueden pactar nunca, casi nunca, ¿no? Entonces, el hecho de que pacten muestra cierto éxito en la certeza del derecho, ¿sí? Si no, sobre la base de qué vas a aceptar una propuesta, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión importante, creo. Creo que también hay una visión muy idealizada de las virtudes del proceso judicial, como si la estrategia de las partes ahí no contase, y lo único que cuenta es el derecho y lo que dice el derecho. Esto es falso. Las partes pueden demandar a veces solo una parte de aquello a lo que tienen derecho, porque saben que es lo que maximiza su relación coste-beneficio. Es decir, que litigar para poder conseguir una indemnización mayor incrementa la probabilidad de perder el litigio respecto de esa pretensión, la probabilidad de tener que pagar costas, mejor no reclamo. Por lo tanto, también el proceso judicial es absolutamente incompleto y azaroso respecto de qué pronunciamientos son públicamente valiosos y cuáles no. Estamos descontando, estamos pensando en que el individuo que negocia es estratégico, pero el que litiga no. El que litiga es tan estratégico como el que negocia, ¿no? Entonces hay que tener una visión menos idealizada del valor público del litigio y un poco más caritativa respecto de la negociación. Algo parecido pasa con tu afirmación de que se pierde la igualdad de trato. Esto no es necesariamente así, nuevamente, porque si yo soy una empresa que he dañado a muchos consumidores, el pacto extrajudicial al que llego con el primer consumidor fija el valor de reserva de los demás. Yo no voy a aceptar menos por un daño similar. Y la empresa también lo sabe. Entonces, si negocian, entonces negociarán. Habrá una tendencia a negociar en ciertos márgenes de igualdad. Tú me dices, bueno, pero no es una igualdad perfecta. Tampoco en los tribunales. Tampoco en los tribunales. Todos los que tienen derecho a ganar el pleito lo ganan. Entonces tampoco, es más bien empírica la cuestión, no es conceptual en contra del ADR. Y por último, una matización o una, digamos, una apreciación que creo importante es que yo creo que el litigio individual, por regla general, no es una cuestión pública, es puramente privada. Lo que es una cuestión pública es la regla con la cual se va a decidir ese litigio individual. Y si yo decido pactar extrajudicialmente porque quiero evitar esa regla y la otra parte también quiere evitar esa regla, tal vez es que la regla está mal hecha, porque ¿ante quién es justo? Si el interés es privado, ¿no? Por eso no hay acción pública, sino que permitimos que la gente demande o no demande. Y ante un conflicto, las dos partes prefieren evitar el sistema judicial, es porque la regla sustantiva no le conviene a ninguna de ellas. Y si el interés es privado, entonces, ¿ante quién estamos siendo justos cuando aplicamos la regla jurídica? Si tú niegas el ADR, estás obligando a las partes a someterse a una regla que no beneficia a ninguna porque ambos hubiesen preferido evitarla, ¿sí? Entonces, ocasionalmente, por regla general dije, ocasionalmente algunos litigios son de interés público, ¿no? Casos de contaminación severa, no sé, productos cancerígenos, en el otro seminario también salió la cuestión, ¿no? Lo de Johnson's pactando 67 millones de pounds de indemnización para que no haya un litigio y no se sepa si es cancerígeno o no. Claro, estos son casos muy prominentes, pero no son digamos, no, el día a día de la mediación. El día a día de la mediación atiende cuestiones que a mí no me interesa saber, a mí no me importa, ni a nadie debería importarle cómo se decide en la mayoría de los casos en el día a día, ¿sí? Si tú enfatizas mucho el valor público, en realidad estás sacrificando de alguna manera los intereses privados para conseguir reglas que nos beneficien a todos. Y si te pones a legislar mejor, en lugar de sacrificar mis intereses, ¿por qué no pones a trabajar el Parlamento para que dicte las normas que considere? Las reglas que saque el Parlamento nuevamente redefinirán los valores de reserva y puede hacer que las partes pacten o no pacten a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hace falta sacrificar los intereses individuales para conseguir el objetivo, ¿sí? Y lo último, ultimísimo, la cuestión, algo que mencionó Nacho, citando el trabajo de Hershowitz, la idea es que si no vamos al litigio público se pierde este empoderamiento que tiene el David de someter a Goliat y sentarnos en el banquillo de los acusados, ¿no?
Pero yo creo que hay algo también de respeto interpersonal en el hecho de que Goliat se sienta a negociar con David, a la sombra del derecho, nuevamente. En última instancia, David podrá someter a Goliat y sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero Goliat sabe esto, entonces respeta a David, aunque es débil, y le dice, bueno, te mando aquí mis abogados, no voy a perder tiempo hablando contigo, pero aquí están mis abogados, a ver si llegáis a algún acuerdo antes de tener que ir a vía judicial. Ahí se muestra algún respeto por los intereses del otro. No es todo pérdida, quiero decir. No es tan drástica la cuestión como, como sugiere el argumento que también explicó Nacho. Esa es mi opinión. Listo, dejo aquí porque no hay más tiempo. Gracias. Esteban, muy brevemente, y Carlos en un minuto tendrá que contestar. Esteban ahora. Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, gracias Carlos y gracias Nacho por la excelente exposición y también por el comentario. Bueno, voy a reducirlo a 10 segundos, una pregunta y he anotado 5, pero es para reflexionar, no es necesario que la responda, solamente para que lo tengas después en consideración si te parece pertinente. Cuando se intenta rescatar y sobredimensionar el lugar público, el aspecto público, el valor público del proceso, me pregunto cómo se tiene en consideración cuestiones de desigualdad de las partes que son relevantes en el proceso. Lo digo porque el argumento de Owen Fish respecto de el contrato o el acuerdo extrajudicial tiene que ver también con el planteamiento político. Es decir, que es insensible este acuerdo frente a la desigualdad o asimetría respecto de quienes celebran el acuerdo extrajudicial. Por ende me pregunto si para dar cuenta del valor público del proceso, habrá que también mostrar que en el proceso ocurre lo que no ocurre en el ámbito del acuerdo. Es decir, que hay mayor sensibilidad respecto de la posición asimétrica o desigualitaria en relación a las partes. Yo leí alguna vez un paper, no recuerdo cuál era, que reconstruía, por ejemplo, la potestad inquisitiva de los jueces como una potestad que en algún sentido podía tener un planteamiento o un fin igualitario. Es decir, que podía ser más sensible frente a posiciones de asimetría e intentar corregir en algún sentido, con muchas limitaciones, ese tipo de desbalance entre las partes. Y por ende, que el principio general, que era el principio dispositivo, se mostraba como insensible frente a esas condiciones. Por ende me pregunto si se quiere contraponer entre el valor público del proceso y esta consideración privatista del ADR o del acuerdo extrajudicial, no habrá que robustecer esa mayor sensibilidad o pertinencia de las cuestiones igualitarias en el proceso, para que haya una diferencia más fuerte. Eso, muchísimas gracias. Y adelante, Carlos. Tienes un minuto. Muy rápido, y entonces voy a responder con una única respuesta a los tres y espero de satisfacer todos. Y me parece que una crítica que es común es esta a Alex y a Diego, es el rol del derecho, ¿no? El rol del derecho en los medios autónomos, en la mediación, en la conciliación y tal. Sí, pero ¿qué es el derecho? Si se ve que esta pregunta es un poco a partir del contexto continental, porque tenemos un código, tenemos el código, tenemos las leyes, y vamos a negociar a partir de las leyes, ¿no? Pero ya no es así en el common law, porque el common law se desarrolla justo a partir de los casos. Si no hay casos, no hay derecho a partir del cual mediar, negociar otros casos. Y es verdadero también con los códigos. Hablamos de una área del derecho privado inmensa, donde hay muchísimos litigios que hacen mediación, que van a la Corte del Derecho de Daños. En Italia tenemos una sola norma. La norma principal es una, que dice así, más o menos, voy a memoria, ¿no? Todos los que causan un daño tienen que resarcirlo. ¿Es derecho eso? No me queda claro qué significa todos, no me queda claro qué significa causan, no me queda claro qué significa tienen, no me queda claro qué significa daños, no me queda claro qué significa resarcirlo. Si tengo que mediar a partir de esa norma,
es como si no había ninguna norma, porque es una norma con palabras que tienen que ser especificadas cada vez a lo largo de 70 años. Entonces, a lo largo de 70 años hay litigios públicos, sentencias públicas, a la luz de la cual puede mediar casos futuros. Pero si no hay ese desarrollo jurisprudencial, no hay derecho. Entonces, ¿cuál es el rol del derecho? Sí, pero hay que hacerlo el derecho. Y muchas veces, en el cómo en manera paradigmática, todo el derecho privado todavía es un derecho de forma judicial. El derecho del enriquecimiento injusto, ¿no? Del unjust enrichment, o el derecho de la propiedad, se desarrolla a partir de casos públicos. Y a partir de eso puedo mediar. Pero si no tengo ese tipo de derecho, ese tipo de desarrollo, el problema es cuánto necesitamos. ¿Cuántos casos necesitamos para que se pueda decir, allá tengo un cuerpo donde puedo entender qué es el derecho, ¿no? Y ese es un poco el punto. Y podemos imaginarnos, no es un ejercicio tan de imaginación abstracta, ámbitos del derecho donde no tenemos casos decisos en cortes. El derecho de los consumidores de nivel europeo es así. Porque la Comunidad Europea, la Unión Europea ha implementado varios reglamentos y directivas que favorecen muchísimo no solo la ADR, sino también las ODR, Online Dispute Resolution. Y la Online Dispute Resolution no hay manera de renderla pública, no se sabe y tal. El caso siempre de Diego, de la empresa que hace un settlement con uno y entonces todos los demás más o menos hay una igualdad de trato. Sí, es un caso que supone que el settlement sea público, al menos entre los sujetos, ¿no? Y puede ser que sea público en el caso que tú has hecho, pero no es una garantía que sea público, ¿no? A veces el settlement es secreto. Yo he sacado un settlement muy bueno con la empresa, lo sabes qué settlement es y por qué y qué situación es la mía o la tuya y tal. Eso en corte no pasa. En corte hay una garantía muy más alta que sea igualdad, o sea, situaciones iguales de manera igual. Y el ejemplo vale solo en el contexto del mismo litigio, multiplicados varias veces. Imaginamos otra empresa y otros consumidores pueden sacar un settlement totalmente diferente y que, pero a la vez, a los ojos de la ley, sería todo lo mismo. No sé si esta respuesta es un poco clara. Sobre la publicidad la publicidad del derecho privado. Sí, pero hay también una otra forma de concebir la publicidad del derecho privado, una otra forma que quizá no es tan común, pero algunos autores la plantean. O sea, el derecho privado, tal como es, la sociedad tiene un interés que el derecho privado, sea como sea, o sea, es como es el interés de todo, que en la práctica sea lo mismo de como es en teoría. O sea, esta es la publicidad del derecho privado en una cierta forma. O sea, toda la sociedad tiene interés que en los conflictos se traduzcan las reglas generales del derecho privado. ¿Por qué? Porque se le han hecho en esta forma, es porque tenemos un interés que sean en práctica así. Tenía otras cosas muy... sí, siempre al respecto de Diego. ¿Qué es un caso de interés público? El caso de una grande empresa que pone pollution, ¿no? El inquinamiento. El caso del AHA, que habla de los casos donde la sociedad tiene un interés en los hechos, a descubrir los hechos. Ese es el interés público de los hechos. Pero no se puede hacer este mismo razonamiento con los intereses públicos del derecho. O sea, un ejemplo, a mí, personalmente, no me interesaba nada de cómo el incidente estradal que ha llevado la Corte a concebir por primera vez el daño biológico. Los hechos no son de interés público, los hechos entre A y B que se han hecho un incidente por la calle, no es los hechos que me interesan, pero las reglas que ha establecido la Corte de Casación, que en este caso hay la resarcibilidad del daño biológico o del daño a la vida, y así que no hay en el código,
es el derecho que me interesa. Entonces hay un interés público en frente a los hechos, pueden ser de grandes consecuencias sociales, a una grande empresa, como he dicho, pero también en casos donde no hay ningún interés de los hechos, el derecho que al final, la decisión final, que quizá lleva una novedad en el desarrollo del derecho de daños, sí que nos afecta a todos. Entonces, la diferencia entre el interés de los hechos discutidos, es el argumento del AHAV, sí, interés muy fuerte, el interés a la decisión final, que vas a interesar a todos en el futuro. Y sobre el comentario de Esteban, muy brevemente, la igualdad de las partes en la mediación, que ya me lo había preguntado, no me acuerdo si Jorge o Edgar, me parece Jorge. ¿Por qué no he hablado de eso? Porque es una crítica que se hace muchísimo, muy de menudo. Es la crítica más histórica, ¿no? La crítica más común que se hace a los ADR. Ya las partes pueden tener una asimetría de fuerza y eso no pasa en el proceso judicial. Es verdad, pero ya que se hace muchísimo esta crítica, los teóricos de las ADR ya han respuesto a eso, ya han tomado en consideración este daño. ¿Y cómo? Con todo el tema de la formación del mediador, la imparcialidad del mediador, la imparcialidad del tercero que hace la conciliación y qué características tiene que tener la figura del mediador y tal y tal. Entonces, esta crítica ya la tomaron en consideración, ya la involucraron los exponentes de los ADRs y aunque sigue siendo muy relevante, porque un proceso sin formas, totalmente deformalizado, es un proceso que no tiene garantías. Yo veo las formas judiciales como una garantía para las partes. Y ese es el discurso sobre el formalismo. Formalismo como garantía de igualdad. Y es un proceso totalmente deformalizado. Pero te responden diciendo, sí, el mediador tiene que ser tercero, imparcial, con esta formación y tal y tal. Entonces, ya es una crítica que tomaron en consideración. Ya me cayó. Muchísimas gracias, Carlos, por tus respuestas. Gracias a todos los participantes, al público, a los asistentes. Realmente podríamos pasar aquí todo el día discutiendo estos temas. A mí se me quedan algunas preguntas en el tintero, pero esta es una ocasión o una razón más para tener a Carlos nuevamente en el futuro. Muchísimas gracias a todos y bueno, que pasen un buen día. Gracias a todos, amigos, Adiós. compañeros y colegas. Realmente agradecido por las preguntas y el interés. A Ignacio también, muchas gracias claro, Ignacio. por sus Comentarios. comentarios. Muchas Y gracias. a todos los investigadores de Girona que se conectaron hoy. Una nutrida participación de Girona. Muchos saludos a todos. Estén muy bien y buen día. Hasta luego. Bye. Chao a todos. Luego. Chao.